Es licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, es máster en Psicología Educativa, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, es doctor en Ciencias de Educación por el Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango y tiene 28 años de experiencia docente, entre otros logros académicos. Era importante presentar tu ruta de vida, Juan. Así que, estimado Juan, te dejo con tu ponencia y cuando falte unos 15 minutos te voy a decir y empezaremos después con las preguntas. Así que, bienvenido al Congreso. Muchísimas gracias, maestro Claudio. Muchísimas gracias. Creo que me adelanté la presentación, ¿verdad? Pero es que ando acelerado. Me tenía fallas de conexión, pero creo que ya las logré. Efectivamente, muchísimas gracias. Ya lo comentaron. Les voy a compartir un poquito sobre las habilidades cognitivas y la investigación formativa en pregrado. Aunque la promoción del Congreso decía posgrado, por eso lo quité aquí, porque dije, mejor hago de las dos, porque una cosa la extrapolo a la otra. Bueno, el objetivo de esta presentación es compartirles lo que yo he estado haciendo durante más o menos 5 o 6 años, tanto en la parte de licenciatura en pedagogía, psicología, como en otras áreas que sería administración, derecho, turismo, bueno, otras. En el sentido de trabajar lo que se llama competencias investigativas. Y durante 5 años yo estuve trabajando con estas y desarrollé una metodología que a mí me gustó mucho, gracias al doctorado. Pero, ¿cuál es la situación? Que bueno, al final del día, trabajar por competencias, al menos en México, no sé si estén enterados, el 73% de universidades a nivel superior somos privadas. Y de ese 73%, el 95% no tiene certificaciones. Significa que no se cuidan los perfiles docentes. Por lo tanto, aunque la escuela diga que trabajamos por competencias, no es así. Generalmente lo hacemos por objetivos. Quienes intentamos trabajar por competencias, generalmente nos basamos en generar conceptos. No está mal generar conceptos, pero por una parte se estructura un proyecto de investigación sin comprender realmente el proceso y solamente se ve como una situación de, pues ya ni siquiera para titularse, porque en México ya hay otras formas de, tanto por promedio como por posgrado o como por tesina. Entonces, pareciera que la tesis se denigra a una situación de castigo. Trabajo para una universidad donde si tu promedio es 8, haces tesis. Si sacas arriba de 8.5, haces tesina. El miedo general del estudiante es enfrentarnos a los sínodos y explicarles nuestro proyecto. Y obviamente tienen mucha razón. Me he encontrado con muchos sínodos que cuando estamos en licenciatura parece que es un examen profesional de doctorado, porque son tantos los tecnicismos que pues obviamente le meten miedo al estudiante, cuando realmente un perfil de investigador como tal, pues se hace hasta la maestría, ¿no? En la parte de licenciatura, medio hacemos investigación. Con base a todo esto, pues la universidad donde yo desarrollo el proyecto me permite identificar las competencias investigativas, pero yo decido irlas trabajando desde la parte de lo cognitivo, porque a mí me interesa más el proceso que lo acabado. Desde mi experiencia, si me enfoco al proceso, solito se da el producto y solito se da la calificación. En este sentido, pues obviamente yo parto de una postura que se llama investigación formativa y no formación investigativa. Son cosas distintas. Ahorita lo voy a explicar. Obviamente me enfoco, como lo comenté, en la habilidad cognitiva y también me enfoco en un proceso. Generalmente en pregrado se puede dar este proceso. En posgrado ya no tanto, porque si hay personas que tienen un proceso lógico adelantado y un pensamiento crítico que ya no me funciona.
Sin embargo, no dejo de partir de esta postura para poder guiar a cada uno de los estudiantes. Y sobre todo, que los lleve a la parte del aprendizaje autorregulado, que muchos le llaman también metacognición. Yo prefiero el primero, ¿no? El aprendizaje autorregulado, porque permite generar habilidades prácticas para buscar, manejar información y obviamente producirla y, ¿por qué no?, difundirla como lo estamos haciendo ahorita nosotros. ¿Qué es la investigación formativa? Bueno, no es otra cosa más que la cultura que genera el docente investigador, obviamente, para que su estudiante vea que la investigación es esencial en su vida personal y profesional. De este modo, se busca que la investigación sea una habilidad inherente a su práctica. Si estamos en la parte psicológica o en la parte pedagógica, obviamente va a depender de las áreas que se maneje cada profesionista como tal. En este sentido, yo voy a partir de una enseñanza investigativa, pero donde yo soy parte de ese proceso. Soy coautor del estudiante o de la producción de conocimiento del estudiante y que se va a generar un ambiente empático, donde la evaluación es constante y al ser constante es formativa, porque registro la revisión, mas no registro la cantidad que logró. ¿Por qué? Porque aplico la realimentación, que tiene que ver con una situación en donde el chico sabe o se acostumbra a que lo voy revisando de manera continua y que, por ende, la evaluación se va a dar hasta el final. Se enfoca más el estudiante al proceso que a una situación cuantitativa. Bueno. ¿Qué son las habilidades digitales? Bueno, prácticamente yo parto que más que definirla como tal, como procesos mentales que nos permiten unir toda la información que entra por los sentidos y que llega al cerebro y que empieza a unir lo que serían los conocimientos previos con los nuevos y bla, 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 prácticamente lo que a mí me interesa es que trabajando habilidades cognitivas nos va a generar la construcción de conceptos, procesos y aptitudes como la disposición a realizar una tarea que va pidiendo el maestro constantemente en el proceso de la investigación. En este sentido, siempre yo he afirmado que trabajando habilidades cognitivas, por ende se dan las competencias, no al revés, pero sí aseguro que yo trabajando con las habilidades se van a generar las competencias investigativas que requiere cada una de las instituciones donde yo laboro. Para ello es importante que a mí me den, por ejemplo, los esquemas o los estatutos, los formatos que piden para la realización de un proyecto de investigación y que obviamente voy a empezar con un protocolo desde el punto de vista de proceso mental. Bueno, para que nosotros podamos desarrollar las habilidades cognitivas, igual que las competencias, yo necesito un contexto. En la parte de pregrado, generalmente los estudiantes no tienen una experiencia laboral, ni siquiera en la parte virtual, ¿eh? Ya ahorita la virtual es para todo el mundo y no siempre hay una relación entre lo que yo elaboro y lo que yo debo de integrar, y eso genera ausencias de conocimientos y obviamente también genera ausencias de metodología, ausencias metodológicas. Bueno, en la parte de posgrado no, ya hay en general hay una experiencia de docencia o experiencia de psicólogo en diferentes áreas, y entonces aquí tendríamos que partir de algo que yo necesito resolver o necesito investigar, porque es tanto el éxito de una situación que me gustaría saber por qué se hace o cómo se va generando este éxito y que nadie se ha dado cuenta de ello. No solamente un problema es algo negativo, también es una situación positiva. Bueno, una vez que yo identifico las ausencias de conocimiento o ausencias metodológicas, yo tengo que pasar a los saberes conceptuales. ¿Qué sé? ¿Qué debo saber para resolver esta situación? También se vale qué es lo que no sé, qué es lo que necesito saber. Y de ahí, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, ahí entran los diferentes tipos de investigación, los diferentes métodos, las diferentes técnicas que podríamos utilizar. Generalmente, un estudiante de pregrado no sabe nada de esto. Entonces, bueno, generalmente partimos de lo que sería una investigación documental. Es decir, nos vamos a ir con ausencias de conocimientos. En la parte de pregrado, quiero hacer un paréntesis.
me dan las materias de inicio de cuatrimestre con metodología de la investigación. La mayoría de las universidades donde yo trabajo en 5, me van a decir, wow, bueno, lo que pasa es que en México hay un reglamento y una ley donde dice que un maestro de escuela privada no puede trabajar más de 16 horas en una universidad porque eso implica antigüedad e implica prestaciones de ley como aguinaldo, servicio médico, y entonces ahora lo que nos hacen es que nos dan menos de 16 horas. Es decir, yo soy doctor, pero me pagan como licenciado. Soy doctor, pero no tengo servicio médico. Soy doctor, y quieren que me vacune a fuerzas contra el coronavirus. Nada más para que vean el contexto en que nos manejamos en México. Entonces, a lo que voy es esto. Nosotros tenemos que revisar esta parte de dónde parto con los estudiantes y hacia dónde voy. Entonces, generalmente, la parte de cómo lo resuelvo, lo hacemos con la parte documental. Cuando estos chicos pasan a la parte del proceso de tesis, que sí está la materia, aunque la mayoría por promedio, y eso también desamerita un poco porque el estudiante está buscando pasar, no aprender. Quiere pasar, no aprender. Entonces, la flojera mental se da de un cuatrimestre al primero, al octavo o al noveno. Entonces, ahí hay una pereza mental donde no quieren reflexionar, donde no quieren leer y mucho menos quieren buscar datos en algún repositorio científico. Eso también es una realidad. Entonces, bueno, hay dos formas de trabajar todo esto. Ahorita les voy a explicar. Y prácticamente pues, nos basamos en la investigación documental para poder llegar a un conocimiento que nos hace falta como profesionistas. Cuando trabajamos en la parte de posgrado, ahí es otra situación, porque es más fácil que el estudiante se pueda acercar a todos los tipos de investigación y a los métodos y a las técnicas para poder saber qué resolver. Y entonces ahí pues la mayoría se puede ir a la parte cuantitativa, mixta o cualitativa, según lo que quieran estudiar. Y bueno, la otra parte tiene que ver con si lo voy a resolver solo o con alguien. Estamos tratando de trabajar la parte colaborativa, yo le llamo más la parte cooperación, porque genera un ambiente de solidaridad, más no de solapamiento, que es distinto, y obviamente cuando hablamos de colaboración o de cooperación, se trabajan otras cosas que también desde el punto de vista cognitivo tenemos que revisar, como el proceso de reconocer el liderazgo del otro y viceversa, ¿no? Y la parte del compartir, que es una apertura al aprender a aprender. En ese sentido, bueno, ¿qué metodología utilizamos? ¿Qué metodologías didácticas hemos utilizado? Número 1, cuando hablamos de la parte presencial, he aplicado la V socioformativa del doctor Sergio Tobón. Él fue mi maestro, de ahí yo la retomé con todos los permisos necesarios para que no hubiera ningún problema, porque permite, como gráfico de información, identificar las ausencias y también identificar los objetivos, un objetivo general, pero facilita esta parte de empezar a identificar las categorías de análisis que podría formar mi investigación. En la parte virtual se complicó mucho esta situación porque los estudiantes no querían hacer un gráfico de información. Entonces, lo que yo hice fue denotar o más bien generar preguntas que permitieran al chico una introspección y identificar por sí solo aquellas ausencias de conocimiento, con la intención, por una parte, pues de manejar estas habilidades cognitivas como la memoria, porque la memoria no solamente es rescatar la información que yo tengo dentro de mí y que me es funcional o significativa, sino que también es identificar aquello que yo no pude guardar porque no me interesó, porque no me sirvió, porque no me gusta. Es válido, pero al final de cuentas es una memoria. La imaginación, que no es otra cosa más que la extrapolación de una vivencia, aunque para muchos la imaginación es para niños, no necesariamente tiene que ser ficticia, sino que tiene que ver con recrear esa situación aún yo de adulto joven, lo hablo de mis estudiantes, yo ya no soy tan adulto joven, para una nueva situación y cómo la voy a enfrentar.
En esa misma situación de extrapolación, entonces entra la creatividad porque va de la mano con la intención de identificar todas las posibilidades se me ofreció en ese momento para solucionar un problema y que ahora lo puedo hacer con mayor facilidad. Y si no, soy consciente, metacognición, soy consciente de que no lo sé y le voy a preguntar al profe o le voy a preguntar a mi compañero cómo le están haciendo. El lenguaje, obviamente, la forma, una cosa es colocar lo que yo sé y hacerlo pregunta, o hacerlo meta, o hacerlo categorías. Ese es un juego complejo porque los chicos cuando no tenemos esa práctica o esa habilidad de estar haciendo estos ejercicios cuesta trabajo. Y entonces en este lenguaje que vamos manejando, voy identificando precisamente cómo surge una pregunta de investigación, cómo surgen las preguntas, cómo surgen los objetivos. Y tiene que ver con un proceso que yo ahorita les voy a comentar que tiene que ver con el encuadre de investigación. En este lenguaje se desarrolla todo, siempre, y que nos va a permitir adquirir ciertos términos propios de mi área académica en la que me estoy formando. El proceso lógico tiene que ver con esa secuencia de lo que yo necesito, pero qué es lo más inmediato, o qué pregunta o qué necesidad incluye a las otras para yo poder resolver mi problema. Estamos haciendo también un análisis y haciendo una reflexión. Ese es el proceso lógico que después se va a ver proyectado dentro de lo que sería su índice tentativo o tabla de contenido. Y a partir de aquí, como yo les comentaba, vamos nosotros generando pues, una pregunta general de investigación. De ahí partimos al objetivo general, y digo literal de ahí, ¿sí? De la pregunta, yo la convierto mi pregunta en objetivo general. Y de mi objetivo, hasta ese momento, sacamos nuestro título del proyecto, no el tema, que son cosas distintas. Y a partir de ahí, yo establezco las categorías de análisis. ¿Por qué? En el proceso mental, ahorita se los voy a explicar. Todo esto lo vamos a empezar a trabajar en Drive. Una vez que tenemos estos 4 elementos, nos pasamos a Drive, sea presencial o sea virtual. Siempre lo he trabajado de esta manera. Ahora me enfrento a otra situación porque estoy trabajando para Oaxaca y en Oaxaca falla el internet. Entonces, por lo tanto, no es tan sencillo hacerlo con Drive y pues hay que trabajar en Word, ¿no? Ya no es tan sencillo para mí, pero bueno, el chiste es que podamos acompañar a los estudiantes. Bueno, este es un ejemplo de lo que hacen los chicos en Drive, en donde colocan todas sus ausencias de conocimiento, que puede ser desde la parte de lo que ignoro, o hay chicos que lo hacen preguntas y está bien, porque cuando lo convierten en interrogante, yo puedo identificar cuáles son los niveles de abstracción que ellos tienen y del proceso lógico, y a partir de ello podría yo preguntar, ¿no? ¿Cuál abarca todas o en dónde incluirías todas las demás? Y es un proceso continuo, no es tan sencillo, pero al final de cuentas es parte de que el chico lo vea como, ya le entendí, la eureka. Pasamos a lo que sería el protocolo ya, estructurarlo bien de la investigación y que obviamente tiene que ver con que el título que ya tenemos, el planteamiento del problema que ya tenemos, el objetivo general y específicos que ya tenemos. La justificación generalmente lo hago hasta el último porque se tiende a repetir el contexto del problema en la justificación, ¿no? Cuando en la justificación tendríamos que revisar qué es lo que va a ofrecer mi investigación a la sociedad en general. Si no ofrece nada, pues ¿para qué lo hago? No sé si me estoy explicando. Bueno, generalmente lo trabajo yo al último. Tenemos hipótesis de trabajo, si es que se requiere. Repito, generalmente partimos de lo que es la investigación documental. Tenemos un índice tentativo que va a proyectar todo lo que sería el marco, o dependiendo la institución, porque también se maneja como marcos teóricos, ¿sí? Que tiene que ver con el objeto de estudio, con el sujeto de estudio y con el contexto de estudio. Esa es la autoestrategia que permite encuadrar la investigación y no salirnos, porque aunque yo abajo coloco línea de investigación, no todas las escuelas no les interesa tener líneas de investigación. Es triste, pero es la realidad en México, al menos donde yo he trabajado.
no hay líneas de investigación. Estoy en una universidad, por ejemplo, que le digo, oiga, estas líneas de investigación se parecen mucho a las de CONACYT. Sí, es que queremos entrar a CONACYT. Bueno, quienes sabemos un poquito de investigación, no puedo copiar líneas de investigación de otra universidad, porque los contextos, la filosofía, la misión y la visión son distintas, ¿no? Ahí está un error, pero bueno, cada quien. Entonces, lo que tratamos de hacer es el encuadre, y si hay necesidad, pues metemos el proyecto de investigación en una área. Por ejemplo, si psicología, un estudiante de psicología quiere investigar sobre aquellas estrategias cognitivas que pudieran ayudar a un estudiante a disminuir la dislexia, pues obviamente, aunque estudie una psicología general, se va a meter en la parte educativa. Entonces yo le digo, vete por la línea de psicología educativa. Ahí vas a encontrar todo. Ya estás en la materia, no. Cuando la tengas, vas a empezar a investigar esto y esto y esto y esto, para que no se salga de la línea de investigación. Es complicado porque a veces me pierdo, pero es una tarea pues que tengo que vivir con ellos, ¿no? La segunda estrategia es el encuadre que ya les había comentado, y tiene que ver con identificar el objeto, el sujeto y el contexto de estudio en la investigación. Y estos se van a ver reflejados, perdóneme, ahí me adelanté, se tiene que ver reflejado en los elementos del protocolo, no hay de otra. Si no aparece ninguno, esto ya no está cuadrado, pues, ¿no? O si se cambió una palabra por otra, porque suena mejor, ya no, porque también se sale de lo que sean nuestros marcos teóricos. En este sentido, seguimos trabajando lo que es la memoria, el análisis, la desmenuzar el problema, desmenuzar los elementos, desmenuzar las categorías de análisis o distribuirlas, que también es desmenuzar, en los diferentes marcos teóricos, y que obviamente me lleva a la parte de reflexionar, entender esas partecitas para que yo pueda hacer un todo. Y entonces lo que voy a generar es una síntesis de la información, una síntesis que va a permitir a mí pasar después a desarrollar realmente el proyecto de investigación. Y obviamente estamos trabajando el pensamiento deductivo e inductivo. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya tenemos del lado izquierdo lo que nos favorece Drive, que entre otras cosas de la parte sincrónica y asincrónica, es decir, el acompañamiento que se está dando, por eso es una investigación formativa. Del lado izquierdo se nos aparece lo que sea nuestro índice tentativo. No todo, pero basta con revisar los capítulos, cuántos capítulos hay la lista de referencia, eso no puede faltar, está el índice, y lo vamos estructurando. Esto en un cuatrimestre lo vamos trabajando. Esto lo hicimos más o menos como en, no sé, 20 días, un mes, ¿no? Más o menos. Depende también las habilidades de los chicos, o en este caso, como aparece aquí en turismo, del equipo. Hay, si ustedes ven la diapositiva, errores, pero de eso se trata, de que el profesor vaya subsanándolos en compañía del estudiante, y siempre en esta postura de ¿qué vamos a hacer o qué estás haciendo? La parte empática y no tanto la situación dogmática. Bueno, aquí ya aparece el índice con sus temas, con sus subtemas de acuerdo al APA. Aquí estamos trabajando en la APA sexta edición para que ustedes vean cómo se va construyendo, y pues trabajamos lo general a lo particular. La tercera estrategia es el uso de Drive, que ya expliqué un poquito, ¿no? Que más que ser un entorno virtual de aprendizaje, es un entorno virtual de investigación, que en la parte sincrónica y asincrónica me permite una revisión continua y una realimentación, donde el chico puede tener la confianza de preguntar lo que no sabe y hacer lo que quiere, aunque yo tenga que después decirle, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Ya escucho primero qué es lo que están trabajando, y si hay necesidad, pues se va me voy a adelantar un poquito. El chico sabe que cada vez que hay una observación, revisa, modifica y vuelve a compartir. Si no comparte y no se ve en mi correo, no reviso. ¿Sí? ¿Me escucho muy conductual? Sí, porque es parte de la formación y tenemos que ser responsables. Y también en la parte, aunque hay una situación empática y una situación de confianza, no puede perder de vista el estudiante que soy su profesor, no su amigo, ni decimos en México, ni su cuate, sino su amigo. Entonces, la idea es
que siempre que hay una observación, por muy mínima que sea, el chico revisa, modifica y comparte. La ventaja de trabajar en Drive es que es muy parecido al documento en Word, ¿sí? Ya comenté que me permite una revisión, un acompañamiento sincrónico y asincrónico, y a su vez, esto pues me va a llevar a organizar y clasificar datos de información. Compartir información como artículos científicos, páginas web, videos y libros. Reproducir información citando autores, eso tiene que ser base. Desarrollar nuevas ideas en cooperación y solucionar problemas, que son competencias propias al siglo XXI, ¿sí? que es lo que nos está demandando, pero yo les veo más como habilidades que como competencias. Entonces lleva un proceso y esto nos va a llevar a la siguiente estrategia que yo siempre coloco y tiene que ver con perdón, permítame, moví mis cuadritos de los participantes, el análisis documental, ¿sí? Que no es otra cosa más que el proceso por el cual no solamente busco información, sino que también la analizo, la clasifico, la organizo y sistematizo de acuerdo a mis categorías de análisis, con la intención de que a partir del análisis de estos recursos de información, yo pueda generar un nuevo documento y si se puede difundir otro tema que es complicado ahora en México con los estudiantes, pero que al final del día creo que lo hemos logrado, no al 100%, pero lo hemos logrado. Bueno, una vez que tenemos caída lo que es el análisis documental, que también lo retomo del doctor Sergio Tobón, tengo que darle su mérito porque él me enseñó, yo lo tomé. Y bueno, en esta parte vamos a trabajar en el análisis, ahorita les doy un ejemplo, pues la memoria, como ya lo he ido trabajando, el lenguaje, no solo por la relación que se da entre mis conceptos previos, sino los conceptos nuevos, ¿no? Diría Piaget, que asimilo y que acomodo. Eso tiene que ver con una situación constante de acompañamiento, porque de repente los chicos se trauman cuando en un día no encontraron nada, pero son habilidades. Y hay gente que sí lo toma como reto y me va preguntando si está bien lo que está haciendo y ahí yo lo voy acompañando. No existe el no mientras lo que encuentran tienen los elementos que pide la APA. Vamos con la parte del proceso lógico, claro, porque ellos van infiriendo, van desechando, van seleccionando que sí, que no, y eso es parte del proceso lógico que tienen que hacerse y sobre todo que los lleva a desarrollar un autoconcepto válido, una autoestima estable, digámosle así. Aplicamos la parte de análisis, reflexión y síntesis, como ya lo había comentado, el pensamiento deductivo, inductivo, el pensamiento crítico, porque hay revistas que no son mexicanas o conferencias que no son mexicanas y que aun cuando los conceptos, los procesos, las estrategias al chico le llaman la atención, una de las preguntas es, ¿lo puedo tomar aunque la conferencista sea colombiana? ¿O el conferencista es brasileño? Sí. Entonces ahí entro, ¿no? En la parte de que sí, que no, que no. Es un pensamiento crítico. Y sobre todo, si lo voy a utilizar, ¿cómo lo voy a? Si cuando voy a citar textualmente, ¿qué tengo que colocar y quitar de la cita textual? ¿Y cómo lo puedo quitar? También tiene que ver con un pensamiento crítico. Y obviamente nos lleva a identificar el objetivo del autor, nos lleva a identificar, como que a prever, ¿no? O sí identificar hacia dónde nos lleva el autor, o también a identificar ausencias tanto de conocimiento como metodológicas. También eso permite el pensamiento crítico, el creativo, el divergente, y que lo lleva a solucionar una situación, una postura. Inclusive la aplicación del APA en cuanto a la parte manual, no la parte de aplicación de virtual, ¿no? Que por ahí hay unas aplicaciones, esas no, a mano nos lleva precisamente también a solucionar problemas. Cuando encontramos siglas que están en mayúscula, cuando encontramos títulos o nombres en mayúsculas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, revisa la parte del APA para que tú puedas identificar. Una vez que tengas dudas, pues entonces me buscas. La mayoría no lo hace. Y ya entendí lo que tengo que hacer. Precisamente tiene que ver con esta parte de solución de problemas y que algunos dependen del profesor porque nos creen
sábelo todo. es bueno que nos quedan, pero no sabemos todo, ¿no? Entonces, nosotros damos como que esa parte de aceptación o no, y eso ayuda a los chicos a sentirse más seguros y a comprender, repito, el proceso de investigación como una habilidad suya, no mía ni impuesta. Ok, a partir de aquí, organizamos, clasificamos información nuevamente, compartimos información, reproducimos todo lo que ya repetí, porque lo que yo voy a hacer es que los chicos son tan inteligentes que identifican qué estudiantes, qué compañeros tienen casi su mismo tema, y la pregunta que siempre me hacen es, ¿podemos intercambiar? Sí, sí pueden. Nada más que cuidado en la parte de parafraseo, porque si hay plagio, a los dos los repruebo. No es tanto así, pero hasta en eso tenemos que también enseñar para que una situación de plagio no se dé, y si se da, pues revisar si es consciente o inconsciente esta situación, o cuál es la intención, ¿sí? Bueno, entre los buscadores, perdón, ya me adelanté, entre los buscadores que trabajamos nosotros es Cielo, es Dialnet, es Redalyc. Hay otros que ustedes ya conocen, pero estos son los de base, porque sobre todo con la parte de Redalyc, que siento que es el repositorio más noble en la búsqueda de información, porque los filtros que se manejan son más manejables. Por ejemplo, con Redalyc, luego al lado izquierdo tenemos, no lo voy a proyectar, pero tenemos los años que estamos buscando. Entonces, si el APA dice que son los últimos 5 años, entonces tengo que indicar al estudiante a partir de qué año. ¿Sí? Bien, otras preguntas que si no encuentro, puedo utilizar del 2010, 2008, 2009, dependiendo el marco teórico y la intención, es como yo los voy acompañando. Una vez que ellos identifican cómo se trabaja con Redalyc, en la parte y también izquierda aparecen de qué país quiero, de qué tipo de revista, de qué área académica. En Dialnet y Cielo ya no tanto, ¿no? Entonces, eso reduce las posibilidades desde el punto de vista lógico del estudiante de buscar información, y ya desde ahí dice, ups, no me va a permitir mucho. Entonces, empieza como que a bloquear esa parte de creatividad para solucionar algo. Repito, hay otras, hay otras que donde se paga, o se tiene que pagar. Entonces ahí no los invito porque pues al menos en México, quien va a una escuela privada no es porque tenga mucho dinero, sino porque ya no hay lugar en la parte pública o queda muy lejos. Y lejos no a la distancia, sino lejos en cuanto a que somos más de 30 millones de personas en la zona metropolitana de México, que si antes, hace 10 años hacíamos 1 hora, ahora hacemos 2. Eso desgasta mucho al estudiante para ir y venir a una escuela pública. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el análisis documental. Generalmente yo les pido que por categoría busquen 5 recursos de información de 5 autores distintos. Cuando yo encuentro la categoría que yo necesito, copio y pego. Copio y pego con los elementos del APA, entrecomillado, número de página, y coloco la cita, aunque en la lista de referencias coloco todos los elementos de. Pareciera que es un poco complicado, pero cuando viene la parte final de revisión, ya nadie se me desvela, ¿sí? Entonces, de un principio hacemos esa parte disciplinaria de que me citas y me referencias. Ya que tengo los 5 autores mínimo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es parafrasear toda la información, salvaguardando lo esencial del autor. Tengo que cuidar el parafraseo porque también podemos llegar a un plagio allí, pero es un proceso, no es tan sencillo. Y entonces cuando empiezan a construir su documento, cuando estamos en primer cuatrimestre, elaboramos un ensayo. Si los chicos de primer cuatrimestre los vuelvo a tener en el segundo cuatrimestre, yo ocupo todo esto para que ellos construyan su propio contenido de la materia. Yo nada más cumplo con darles mi planeación de revisión de temas, les doy el temario para que ellos vayan revisando y sepan cuándo voy a revisar su información, porque al final de cuentas vamos a hacer un trabajo según de ensayo. Nos sale un artículo científico por la cantidad de información, pero bueno, aquí lo interesante está en que los chicos generen su propio conocimiento, y cuando yo reviso,
pues obviamente rescato toda la información y la que no está, pues yo lo complemento. No hay ningún problema. Al final de cuentas, se supone que yo soy el docente especialista en la materia, que no siempre, pero bueno. Entonces, así vamos trabajando esta parte de análisis documental. Aquí ya está parafraseado y subrayé algunas cositas por ahí que tenemos que checar. Llamémosle errores y así lo voy trabajando de manera sincrónica y asincrónica. Aquí tenemos la lista de referencias, miren, con César y Andrea. Esta imagen tiene que ver con primero de psicología. Le cambié, hace rato estaba la parte de turismo y ellos están construyendo sus referencias. Hay algunos errores que tenemos que revisar, pero es así, es un proceso. No porque le dé la fórmula del APA de cómo referenciar un libro, referenciar un video o una página web, significa que el estudiante lo va a saber hacer luego. No, esto depende de la memoria, depende del proceso lógico, depende del nivel del lenguaje, depende de muchas habilidades. Y bueno, ya que tenemos todo formado, hasta el final dejamos, o yo dejo, las conclusiones y la introducción. Nosotros en las universidades de pregrado, toda la parte del protocolo lo colocamos dentro de la conclusión. No generamos un capítulo metodológico. Repito, la mayoría hacemos un proyecto cualitativo documental, solamente en posgrado es donde cambia, ¿sí? Y solamente ahí también hemos trabajado con la parte de la tecnología educativa y aún así, ahí no se nos ha pedido ningún capítulo metodológico porque en la maestría pues son avances y todavía no se termina, apenas están en proceso los proyectos, y entonces no se trabaja esta parte, perdón, no se trabaja el capítulo metodológico, pero sí hacemos una especie de tesina mientras va avanzando los de maestría, y trabajamos primero la conclusión y después la introducción. Sí, ya tengo los resultados, me voy a la parte introductoria, pues donde colocamos los elementos del protocolo y que obviamente colocamos una conclusión no parecida a la que ya tenemos, pero que nos arroja la información que queremos. Esto con la intención después ya de construir todo el documento y obviamente lo que estamos buscando es generar un ensayo o una tesina o en su defecto una tesis. La verdad es que en 5 años solamente hemos logrado que los chicos tengan, en mi caso, 3 tesis, ¿no? 3 tesis. Una de ellas se hizo libro junto con una pedagoga que ya lo tenemos a la venta en España. En México es un poco complicado, pero bueno, esa es la intención y hemos logrado en 5 o 6 años que estudiantes tanto de pregrado como de maestría puedan presentar ponencias y también algunos artículos en revistas indexadas. Esto se presenta porque es complicado, créanme que es complicado, al menos en las universidades no de renombre. Yo trabajo en universidades de no de renombre, no voy a decir nombres para no meter gol, decimos en México, pero al final del día, después de 5 años y que 13, 14 personas, una de ellas ya tenga un libro, 4, 5 tengan un artículo científico en Brasil, por ejemplo, ya es ganancia, ¿no? Y obviamente a mí me llena de orgullo porque soy copartícipe de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que ahora estas personas que han participado tienen una forma de pensar distinto y sobre todo esta parte metacognitiva que los lleva a solucionar problemas. Dentro de las conclusiones que yo he llegado a este punto de vista o hasta este momento es que es importante el acompañamiento y la realimentación del docente. Cuando dejamos al estudiante solo, aunque sea para doctorado o sea para maestría, híjoles, aún así seguimos siendo seres humanos y cuando no entendemos algo es mucho más fácil dejar a un lado el proyecto que continuarlo. Y si somos sobre esta línea de la investigación formativa, pues obviamente no vamos a dejar que el estudiante tire el proyecto de investigación, ¿no? Al contrario, hay que acompañarlo. Aun cuando no sea nuestro estudiante y tenga otro proyecto, el proyecto de investigación con otro maestro, también hay que acompañarlo. Hay que ayudarlo para que culmine y se sienta orgulloso de lo que está haciendo. Tiene que ver con la identidad, con su institución. Martín,
15 minutos para ir cerrando, por favor. En 3 minutos termino, profe. Muchas gracias. La investigación se comprende como un proceso y por tanto como una estrategia para aprender con y para la vida. No es aprender para la vida, es aprender en la vida, porque soy una persona situada, porque estoy con otros, y para la vida, porque va a ser siempre una herramienta para que yo pueda resolver pequeños detalles y grandes problemas en mi vida. El papel del docente es de coautor, ¿sí? No es fríamente como profesor, como asesor, no, es de coautor, somos coautores. Y si vamos a motivar al estudiante a que participe en congresos o en revistas o en libros, somos coautores y no pasa nada, siempre y cuando el chico se sienta orgulloso de esa coautoría. Si no, pues mejor hay que dejarlo solito. También se vale. El trabajo siempre va a ser cooperativo entre el docente, investigador, entre el estudiante y también entre la institución que nos permiten hacer este tipo de proyectos. Ya obviamente después de la pandemia, bueno, todavía estamos en la pandemia, yo ya no trabajo con esas universidades. Ahora tengo que reinventarme para ver cómo podemos trabajar todo esto y no dejarlo en saco roto y pues, continuar con otras cuestiones. Desarrollar habilidades cognitivas da prácticamente competencias investigativas y digitales. No lo mencioné como tal, pero desarrollamos competencias digitales también con el uso del Drive y la búsqueda en repositorios científicos. Difusión de nuevos conocimientos debe de buscarse siempre. Siempre. Si no lo logramos a nivel nacional o a nivel internacional, por lo menos a nivel local, sí tendríamos que generar, ahora con la tecnología que tenemos, algunos conversatorios o algunos pequeños congresos donde los chicos, cual sea el área, presenten lo que están haciendo y se sientan orgullosos de su profesión y de sus aprendizajes en esto que se llama investigación como tal. ¿Sí? Son algunas referencias que yo he utilizado, algunas ya son mías porque están publicadas y pues les agradezco mucho que me hayan hecho la invitación para estar con ustedes compartiéndoles un poquito de lo que yo he trabajado y del cual pues estoy contento. Muchísimas gracias. Estimado Juan Martín, tengo unas preguntas relacionadas con tu ponencia y que surgen de unas palabras a las cuales tú dijiste que era generar, o yo la tomé como generar pensamiento crítico. Me gustó eso. Y además el tema del parafraseo. Pero partiendo de esto de generar pensamiento crítico y del parafraseo, tú sabes que por la edad que tenemos, creo que somos millennials, nosotros nos hemos formado bajo los mismos paradigmas. Y era un paradigma que éramos replicadores de las ideas que decía el libro, pero no éramos o no nos exigían a ser creadores de ideas partiendo de la base de lo que decía ese libro. Entonces, ¿qué opinas tú que el desafío para el docente, el profesor, el catedrático, es generar en nuestros educandos, es que a través de la lectura de libros, de ese libro, seamos creadores de nuestro libro, partiendo de eso del pensamiento? ¿Qué opinas de eso y cómo desde nuestro rol, ya sea como docente de grado, como docente de posgrado, generar eso? ¿Cómo crees que no solo en las tesinas o en las tesis doctorales, sino en el cotidiano día que ejercemos en nuestro trabajo en el aula y con los alumnos? Uh-huh. Muy buena pregunta. Tiene que ver con diferentes cosas. Una, en primer lugar, que el docente sea investigador. ¿Sí? Es que el docente tenga experiencia mínima de participar en ponencias, ¿no? En congresos. Mínimo porque yo así inicié, ¿no? O sea, a mí realmente, yo siempre he hecho tesis
y me ha ido muy bien, no voy a presumir ahorita, pero me ha ido muy bien, pero nadie me dijo, puedes participar en un congreso, puedes hacerlo libro, puedes hacer una revista, jamás en la vida. Hasta que yo yo tengo una formación, no lo dije en mi currículum, pero tengo una formación sacerdotal católica, donde yo ya en teología dije, no, gracias, ¿sí? Porque me reencontré conmigo mismo el investigador. Y estando en una comunidad religiosa que se dedicaba a atender a pobres, yo no iba a poder desarrollar esa parte de investigación, al menos como yo quería en la parte académica, porque yo ya era docente de formación. ¿Sí me explico? Entonces yo salí bien de la comunidad y todo, porque es un discernimiento muy padre. Y es ahí cuando yo inicio a buscar las formas de poderme empoderar dentro de diferentes congresos. Hay revistas, no voy a decir nombres, donde me decían, no, gracias, ¿no? O congresos, no, gracias. Pero hubo otros congresos donde me decían, maestro, su idea está genial, pero por favor puede modificar esto y esto y esto y esto. Y tenía de dos, o lo tomaba como reto o lo tomaba, pues ya no. No, lo tomé como reto, bendito Dios, porque yo decía, tengo que responder a lo que me está dando benevolentemente la persona que está recibiendo mi artículo o mi ponencia. A partir de ahí, yo voy generando, una conciencia en donde cómo tendría yo que hacer una clase para mí. O sea, cómo me gustaría que me dieran mis clases. Entonces, sistematizar una clase tiene que ver con el nivel de introspección de un docente y que quiera que el otro pueda desarrollar sus habilidades aun cuando no superen, ¿eh? Porque si no superan. Cuando eso como proyecto se presenta a una institución y la institución nos da cavidad, es mucho mejor. Ahorita estoy en ciertas escuelas donde estoy iniciando porque renuncié a las otras universidades por cambiarme de región para vivir. Ahorita estoy midiendo la situación para que las instituciones me permitan. Algunas ya me dijeron que no podemos hacer investigación ni nada por este estilo. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Tenemos que partir desde nuestra propia trinchera, desde nuestra propia aula, pero con la intención de que el otro pueda aprender y pueda darse cuenta que lo que hace en su vida profesional tiene un resultado positivo para los otros. Y la publicación de una ponencia o de un artículo científico o de un libro, como es el caso de mi ex estudiante, que ahora es mi amiga, que hicimos el libro, eso genera en el otro, híjoles, independientemente del nivel de habilidades cognitivas, desarrolla también un nivel humano distinto, que también va generando el ayudar al otro, y ayudar al otro, y ayudar al otro, ¿no? Creo que la parte aquí, lo más importante es que el maestro sea investigador. Si no es investigador, no va a funcionar porque el maestro va a ignorar, por ejemplo, una competencia de la internacionalización. ¿Sí? Entonces, cuando el profesor ignora, no invita al estudiante a que revise congresos, a que asista, a que pueda desarrollar un ensayo y que su ensayo, por mucho que sea mi materia, puede ser publicado, cómo se cita, cómo se referencia, cómo utilizar ciertas técnicas para el parafraseo, que aún en un resumen, desde el punto de vista cognitivo, el resumen no tendría que ser copy-paste, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente lo trabajamos así. El resumen tiene que ver con cómo yo explico lo que estoy comprendiendo y entonces lo voy a escribir como yo lo comprendo. ¿Sí? Cuando hablamos del parafraseo, es semejante porque para parafrasear yo tengo que tener una actitud abierta a que alguien me pueda criticar con lo que yo escribo. Si tengo faltas de ortografía, falta de sintaxis, bla, 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 mi docente, buena onda, mi docente empático me va a ayudar a superar esa parte, ¿no? Los conectores, ¿dónde va? ¿Cómo meto pero en vez de sin embargo o no obstante? Estas cuestiones tienen que ver con la capacidad que tiene el docente de poder compartir y acompañar. Si no lo hay, no se puede. No se puede. Y miren que he trabajado solo porque he invitado a compañeros también de investigación a hacer esta travesía y no
No, entonces es complicado, pero esa es la intención, que el estudiante vea que lo que produce tiene un resultado y la difusión le va a llevar a tener enlaces con otras personas como lo hago yo y que nos ayudan a crecer como humanos y posteriormente como profesionistas. Hablo mucho, ¿verdad? Nada. Juan Martín, hay algo que dijiste es complicado. Y a veces uno asocia la palabra complicado con imposible. Y anoche, casualmente, tarde noche, estaba dando una clase y justo tenía un slide que estaba explicando y había puesto la palabra imposible, sacarle el IM y queda posible. Sí. Entonces, todo lo que creemos que es difícil puede ser fácil, sí, pero depende de nosotros y cómo en ese sacar el IM transformamos ese entorno o nos autotransformamos para generar aprendizaje, primero nosotros y después el entorno. Creo que tú has dicho algo fundamental en tu ponencia, que a veces no es necesario, es decir, con letra chica quiero decir, no es necesario ser investigador diplomado o estar como si fuera acá en la Argentina en el CONICET, en el Consejo de Investigaciones. Yo no estoy. Yo no estoy. Perdón. Y aún así investigas. Entonces, mira el poder que tenemos, que depende mucho de cómo emprendamos nuestra tarea, cómo la emprendamos y cómo nos motivamos, nos automotivamos para generar un clic en el otro, o generar un bonus track, o generar algo, o dejar una huella, en el otro ser humano, o en lo que hagamos. Así que, Juan Martín, te voy a pedir, y perdona que te tutea, pero te tuteo, por los argentinos somos así. No hay problema. Te pediría que para poder cerrar esta ponencia, nos deje 3 mensajes fundamentales que tú consideras desde tu experticia, desde tu rol que venís desempeñando, que un docente, que un educador, que un maestro, que un magíster deba tener. 1, no perder de vista la vocación. ¿Sí? Cuando una persona se dedica a la docencia, también tiene que cuidar su perfil docente. ¿Sí? Si yo soy ingeniero, si yo soy abogado, si yo soy teacher, ¿no? Y voy a dedicarme a la teacher, me refiero a que manejamos el inglés generalmente en educación básica, ¿no? Y de repente nos pasamos a la parte superior. Sí tenemos que cuidar nuestro perfil docente, es decir, tengo que hacer un posgrado en docencia o en pedagogía que me permita comprender todos estos procesos. Ya ahorita está la neurociencia, ¿no? La neuroeducación, que nos permite identificar los procesos. ¿Sí? Eso ayuda a que la vocación realmente responda a lo que nos están llamando. Y ojo, porque profesión, también desde su terminación latina como vocación, vocatio, vocatum, ¿sí? Tiene que ver con dar, demostrar al pueblo o a la sociedad lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Es importante la formación humana y trabajar mucho, pues, mi autoconcepto y mi autoestima, porque de eso va a depender que un estudiante, ojo, que un estudiante pueda tener 40 minutos de ponente, mientras a mí me dejan que ya escribí y que ya publiqué 15. ¿Sí? ¿Cómo? No, qué padre que a mi estudiante le dieron 40 minutos y a mí 10. Qué bueno, porque está superando al maestro. Qué bueno que mis estudiantes, a una estudiante de segundo de psicología, que hizo una ponencia para Costa Rica apenas en marzo, la invitó el Politécnico Nacional en México, que es de los arriba, para ser moderador en 4 conferencias. A mí nunca me han invitado. No, a lo que voy es, qué padre que está pasando eso, porque estás generando cuestiones y te das cuenta que yo sin el otro no soy. ¿Sí me explico? O sea, el nivel que yo haga de mi vocación va a repercutir en la sociedad, sí. Pero eso que yo estoy haciendo bueno para los demás, lo estoy haciendo para mí.
Entonces, en la medida que generemos cosas positivas en nuestros estudiantes, independientemente de que lo agradezcan o no, independientemente de que nos reconozcan o no, lo que hacemos por el otro es para nosotros. No hay más. Y obviamente hay que buscar la coherencia de vida y de investigación para que también seamos creíbles, aunque no pertenezcamos, en mi caso, al Instituto Nacional de Investigadores. No soy parte. Me ha costado mucho trabajo ser maestro de escuela privada e investigador, porque nunca se me paga como tal, pero lo importante es eso, que sin estar esperando nada del gobierno, ni nada de cosas. Si ustedes ven, estoy en construcción de mi casita, no tengo nada, porque todo lo he estado, compro y vendo para poder ir subsanando cuando he ido a Cuba, por ejemplo, para poder ser ponente, o cuando tengo que ir a ciertas cuestiones de congresos, lo tengo que gastar yo, ¿sí? Pero la vida es así, o la tomamos de retos, o me espero a ver qué pasa. Y no, mejor prefiero subirme mejor al camión, gastar mi dinero e ir en busca de esa situación, de esa meta que yo me hice, a estar esperando a que me llegue por manos del gobierno. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Martín, por tus expresiones, y creo que el mensaje que dijiste al final es: si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Es fundamental, independientemente del rol que ocupemos como profesionales de la educación o como no profesionales de la educación, es fundamental que cada uno lo haga y no depender o estar dependiendo de que el otro me va a ayudar o lo va a hacer por mí. Ese es el gran desafío, así que te agradezco tu ponencia, te agradezco el haber estado compartiendo este pequeño intercambio de palabras conmigo, y gracias por estar como ponente en este primer congreso de neuroeducación en Ecuador. Y bueno, esperemos poder reencontrarnos en otro espacio o en otro congreso, y así será. Y obviamente tenemos que seguir con nuestras ponencias, sí, y con este congreso, así que te dejo solamente unos minutitos para que te puedas despedir de la audiencia. Muchísimas gracias al Congreso, muchísimas gracias al doctor Norberto, que me hizo la invitación para estar con ustedes. Y maestro Claudio, Carlos, para que empiece con el 6. Maestro Claudio, gracias por la forma cálida en que está llevando este espacio. También se agradece porque no siempre se logra, y creo que vamos en la línea de compartir, ¿no? Desde lo humano hacia lo profesional. Muchísimas gracias. Por aquí voy a estar un poquito más. A rato entro a clase, pero con muchísimo gusto los voy a estar escuchando. Mil bendiciones y muchísimas gracias.